Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, te saludo en el nombre del Señor y de nuestra congregación, El Amanecer de la Esperanza, y te damos la bienvenida a esta programación Voz de Restauración, y orando siempre al Señor que bendiga tu vida en su generosidad, en las riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Reitero, eres bienvenido y bienvenida, y yo ruego al Señor que a través de la palabra pueda iluminar el sendero de tu vida y la palabra te pueda marcar. La santa unción, el óleo de Jesús descienda a tu vida hoy, tus ojos se abran a la gloria de Dios y a la hermosura de su santidad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria siempre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar la palabra a continuación, amados. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, los versículos desde el 13 hasta el 17. Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Hago un repaso y continúo. El Señor nos bendijo por medio de la palabra el domingo pasado. Este mensaje es profético en el sentido de que Dios lo eligió para esta ocasión, como un rema, como una palabra iluminada de Dios, guardada en el corazón de Dios para un tiempo, para un kairos de Dios. Como casa profética hemos visto a Dios todos estos años ministrándonos, guiándonos. Él ha sido real en medio de nosotros. Somos testigos de que Dios vive, de que Dios es, de que el Señor nuestro Dios guarda verdad, que ese Dios que habló por siglos a Israel es el mismo hoy que habla a la iglesia. El Espíritu de Dios vive en nosotros y con nosotros. Hemos visto la gloria de Cristo en nuestro caminar todos estos años. Somos testigos. No lo decimos por decirlo, lo decimos porque es una verdad grande y poderosa. Y damos gracias al Señor por caminar siempre a nuestro lado. El ministerio de la iglesia hoy es el mismo del ministerio de Juan el Bautista. El trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino al Señor. Como dice ahí, preparar un pueblo bien dispuesto
para el Señor. La iglesia también, de la misma manera, debe preparar al mundo, y la iglesia debe preparar a la iglesia, y los mensajeros del Señor deben preparar a la iglesia para, en esta ocasión, para la segunda venida de Cristo. Pero antes, para que la iglesia se prepare, como lo dice la palabra, esté bien ataviada para el día de la boda con el Señor. Amén. Esa es la ilustración bíblica. Así que siempre Dios ha tenido un remanente. Así como Jesús lo dijo cuando habló de las 10 vírgenes. Habían 5 fatuas y también 5 prudentes. Y Jesús representó a su pueblo de esa manera. En la parábola también del sembrador, la semilla, la palabra cayó en 4 terrenos y solamente germinó en 1 y dio fruto al 100 por 1. Así que hay quienes duermen y dormirán siempre, y hay quienes velan y velarán siempre. Hay siempre un pueblo bien apercibido, hay un pueblo comprometido, hay un pueblo entendido. Hay un pueblo que tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Hay un pueblo que entiende el propósito de su santo llamamiento y responde al amor de Dios, porque es el amor de Dios. Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos obliga, nos empuja. Es la motivación de nuestro corazón. Pero es una gran responsabilidad ser atalaya de Dios, ser trompeta del Señor, especialmente en momentos difíciles. El domingo pasado nos detuvimos para mirar la similitud, la semejanza que había entre el ministerio de Elías y Juan el Bautista, y concluimos que el manto de Elías que pasó a Eliseo y que se enterró porque Eliseo, Dios no le dio un discípulo, el que tenía se hizo indigno, no tenía el corazón ni de Dios ni de su padre, y el manto se enterró y fue desenterrado 800 años después, pero no murió. Y Dios guardó ese manto para preparar el camino al Señor Jesucristo, a su Mesías, y de esa manera honró a Elías. Elías está en el cielo ahora y él apareció en la transfiguración como representante de los profetas. Amén. Moisés apareció representando la ley en la transfiguración y Elías representando a los profetas, es el padre de los profetas. Y me imagino a Elías feliz diciendo: mi manto fue enterrado, pero Dios se lo dio a ese hombre sencillo, que procedía de una familia de 2 ancianos preciosos de Dios, que dice, la Biblia dice Lucas, que eran irreprensibles delante de Dios, de acuerdo a la ley, naturalmente, así vivían piamente en Cristo Jesús. Dios revela en su palabra que Él prepara a sus mensajeros de acuerdo al propósito de la misión. Dios preparó a Moisés, por ejemplo, y como Moisés iba a pastorear a su pueblo por 40 años, y sabía Dios que era un pueblo rebelde y un pueblo hostil, incrédulo, obstinado, pues lo mandó 40 años al desierto con ovejas para que aprendiese humildad y paciencia. Él fue preparado para que estuviese dispuesto y tuviera esa disposición para Dios. Y Moisés no fue perfecto, pero hizo un trabajo tan hermoso que dice la Biblia que fue fiel en la casa de Dios.
El mismo Dios salió en defensa de él cuando sus hermanos Aarón y María lo murmuraron. Y Dios salió en defensa. Y Dios dio testimonio de Moisés y dijo: él fue fiel en mi casa. Dios también de la misma manera preparó a un Elías que iba a vivir en el tiempo más difícil de la historia de Israel, en el tiempo de más apostasía, de más desvío, de más rebelión. Y en ese tiempo Dios envió, como dije el domingo, a Eliseo y a Elías. Y eran hombres de fuego. Elías era un hombre de fuego, de autoridad, de unción. Elías parece que vino de otro planeta, no parecía ni humano. De hecho, la Biblia dice que venía de tal lugar, pero no dijo ni quiénes son sus padres. pero no se conocieron sus padres, pero sabemos que tenía a Dios como padre. Y era un hombre de carácter, de autoridad divina. Y Dios diseñó esos instrumentos para que pudiesen contrarrestar la rebelión que había en Israel, la idolatría, y ustedes saben cómo se desvió Israel. O sea que Dios preparó a esos instrumentos. Lo mismo podemos decir de Juan el Bautista, que vimos su perfil. Era un hombre criado en el desierto. Hablamos de lo que significa el desierto, la escuela de Dios. Allí Dios envía a los que Él capacita. De hecho, al principio de nuestro ministerio, como duramos 8 años en el desierto, preparé una serie de mensajes que un día ojalá aparezcan por ahí, y predicamos todo ese tiempo acerca del desierto y del significado del desierto y de las diferentes jornadas en el desierto, y fuimos muy enriquecidos viendo cómo Dios logra su propósito con su pueblo en el desierto. El desierto es un campo de entrenamiento de Dios. El desierto es un taller de Dios. Amén. En el desierto Dios capacita a sus hijos para su propósito. Y todos los hombres de Dios pasaron por el desierto, quizás no por el desierto literal, pero pasaron siempre por un tiempo de preparación, previo tiempo de preparación. ¿Qué desierto? El desierto de David, por ejemplo, corriendo de Saúl casi por no sé por cuántos años, y andando en cuevas y por montes y escondiéndose en desiertos también, porque era parte del entrenamiento. Dios lo casó con la hija del rey. Dios le dio la amistad del hijo del rey. Dios lo hizo capitán de 1000, y como dice la palabra, él entraba y sacaba a Israel. En fin, Dios lo expuso a una corte para capacitarlo para cuando llegara el momento. Dios, cuando llama, capacita. Amén. Antes de enviar, él llama, Él elige, Él llama, Él capacita, Él aparta y Él envía. Ese es el proceso. Pero es muy notable ver que ese Juan el Bautista tenía, como dice ahí, el espíritu y el poder de Elías. Y a mí me llama la atención porque dice el poder, y cuando pensamos en poder pensamos en milagros. Pero hay un poder que no necesariamente es milagros. Amén. Porque, amados, para volver el corazón de un pueblo a Dios, tiene que ser por medio del poder del Espíritu Santo. Es imposible. Amén. Yo suelo decir que el milagro más poderoso del Pentecostés no fueron las 3,000 almas que se convirtieron, que es lo que se enfatiza, sin desmeritar esas almas. Pero las 3,000 almas y todo lo que aconteció en el libro de los Hechos simplemente fue resultado. El milagro de Pentecostés fue tomar a 120 personas que tenían una ambición personal y distinta de lo que era el reino de Dios, y una expectativa diferente,
cada uno. Y cuando entraron allí, cada uno era un mundo aparte. Y que Dios pudo meter a esos 120 en la tómbola. Y no sacó uno, sino que lo sacó los 120. Y llevarlos a tener una misma mente y un mismo corazón. Y no darle tanto unidad, sino unicidad, porque estaban unánimes juntos. Ese es el gran milagro. Todo lo que dice el libro de los Hechos es un resultado de esa unidad o unicidad. ¿Por qué? Porque era imposible. La iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo solamente funciona bien si funciona como un organismo viviente. Y eso pasó con la primera iglesia. Y ese fue el milagro que Dios hizo. Nosotros, como somos como los niños que nos llama la atención, los superhéroes por sus hazañas, yo no menosprecio el poder de Dios ni los milagros porque lo necesitamos. Son medios para Dios lograr el fin, pero el convertir un alma al Señor, el hacer nacer de nuevo a una persona, poder poner un nuevo corazón y ver, como dice ahí, que miren lo que dice ahí, el trabajo de Juan Bautista, la segunda parte, además de volver los corazones de los padres a los hijos, dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Cómo se puede convertir un rebelde en prudente espiritual? Solamente el poder de Dios. Amén. Solamente el poder de Dios puede hacer que los rebeldes puedan tener la prudencia de los justos. Y que esos rebeldes después, que fueron preparados por el mensajero, ahora ellos preparados, equipados, capacitados espiritualmente, estén dispuestos para decir al Señor, habla, que tus siervos oyen. Amén. Entonces, el poder de Juan el Bautista estuvo en su palabra y en su carácter, en su vida, como dijimos. Un hombre bien ubicado, bien orientado. Un hombre que sabía quién era él y a qué había venido. Nadie pudo desviarlo. Él dijo, yo vine a preparar el camino al Señor. Por eso, cuando todos sus discípulos siguieron a Jesús y los pocos que quedaron vinieron a decirle, mira, desde que tú dijiste lo que dijiste acerca de este hombre, ya nadie nos sigue, todos se van pos de él. Y él dijo, justamente a eso yo vine, para que todos lo sigan a él, porque él es el que había de venir. Amén. Y el amigo del esposo se alegra cuando ve al esposo unirse con la esposa. Amén. El que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo prepara la boda, prepara todo para el encuentro. Y Juan estuvo bien orientado. Él no se dejó mover, porque muchas veces cuando no sabemos la naturaleza de nuestro llamamiento, podemos caer en el error del orgullo, la altivez, la competencia y creernos lo que no somos. Eso es muy común. Apenas vemos que Dios nos da algo que, por lo menos en apariencia, en la vista, supera a lo que tienen los demás. Es natural que comencemos a decir, yo soy el apóstol de este tiempo, el apóstol de esta ciudad, el Moisés de esta generación. Y comenzamos y muchos hombres preciosos en la historia de la iglesia, iluminados por Dios, no conocieron el propósito de su llamamiento. Todo ministro fue llamado a guiar a la iglesia a Dios.
Amén. Y la manera de nosotros evaluarnos como ministros es justamente, ¿estoy yo llevando a la gente a Dios? ¿O la estoy llevando a mí? A mi ministerio. Los tengo mareados, embelesados. Me admiran tanto. Que tienen los ojos en mí. Moisés, que entendió que su trabajo era cuidar a Israel y llevar a Israel al propósito de Dios, como quien le prepara el camino al Señor. Dios lo preparó a él por 40 años. Ahora preparado, tenía que preparar a Israel para que Israel cruzara ese Jordán. Y Moisés estuvo muy claro. Y cuando Dios lo honró tanto que lo subió allá arriba por 40 días y le habló, y aún el pueblo pensaba que Moisés había muerto allá arriba en el monte, o se había desaparecido. Y cuando Moisés descendió del monte, todos corrían. Todos estaban perplejos, atónitos. Y Moisés no sabía por qué. Me imagino que fue donde Aarón dijo: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué me ven así? ¿Por qué corren cuando me ven? Y le dice: ¿qué es eso? Tu rostro brilla. ¿Cómo? Mira, tráigame un espejo de esos. Y cuando Moisés se dio cuenta que su rostro brillaba, se puso un velo. Se puso un velo. Cuando un hombre es humilde, todos ven la gloria de Dios en su vida y en su rostro, menos él. Amén. La gente sabe, lo ve que yo he estado con Dios, pero yo el humilde es como que no lo sabe. Porque la humildad, contrario al orgullo, nubla, oscurece el concepto que tenemos de nosotros mismos. La gloria de Dios nos hace humildes cuando neutraliza la altivez de la arrogancia, valga la redundancia. Cuando Moisés brillaba, se cubrió el rostro. Intuitivamente, espiritualmente, porque él dijo: Dios, yo soy un instrumento de Dios. Yo solamente soy el que preparo el camino. El que va a correr ese camino es Dios. El camino de la gloria, como lo dice Isaías 40. Que lo alto se baje, que lo apocado se suba, que lo torcido se enderece, para que pase la gloria de Dios. ¿Y saben ustedes cuál es la idea de que Dios se le revela al profeta? Cuando un rey iba a un lugar, en aquellos días que los caminos eran escabrosos, que no es como ahora que había carretera. Entonces, como venía el rey, entonces se hacían caminos para que pudiera pasar el séquito real. Y había a veces maleza, había que talar árboles, quitar todos los escombros para que se hiciera un camino para pasar el rey. Esa es la idea de prepararle el camino al Señor en Isaías capítulo 40 para que pase el rey. Amén. Y lo último que dice es que la hierba, que es la gloria del hombre, debe secarse. Amén. Para que pueda pasar la gloria de Dios. Y toda carne la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces Moisés entendió. Moisés entendió. Los ángeles entienden. La idolatría está ligada al corazón del hombre.
Es increíble. A mí me maravilla que un hombre como Juan, que en Apocalipsis vio la gloria del Cristo glorificado, vio visiones gloriosas, vio a los 144,000 adorando, a los 4 seres vivientes, a la gran multitud, y vio todas esas voces adorando al Señor, y vio el trono de Dios y al que estaba sentado al lado del trono, y Juan vio tantas maravillas de la gloria de Dios. Y cuando vio al ángel de Jehová, se tiró a sus pies. Y el ángel dijo: levántate, yo soy un consiervo contigo, adora a Dios. Eso pasó la primera vez, pero al terminar Apocalipsis, otra vez Juan, impresionado por el ángel, se tira a los pies. Levántate, hombre. También lo entendió Pedro después de la experiencia del Pentecostés, cuando fue a la casa de Cornelio y Cornelio se le tiró a los pies. Levántate, yo soy un hombre contigo. Ese es Juan el Bautista. Yo soy el amigo del esposo. Yo vine a prepararle el camino a él. Yo no soy el que había de venir. Yo vine a preparar el camino a él. Yo no soy el que soy, él es el que es. Amén. Solamente un hombre preparado con el corazón de Dios puede preparar a un pueblo dispuesto para Dios. Y eso es lo que estoy hablando. Tal el mensajero, así será el pueblo. Porque Dios diseña al mensajero de acuerdo a la naturaleza de la misión o del propósito. Moisés necesitaba ser humilde y paciente, porque iba a pastorear el pueblo más rebelde que ha nacido, Israel. Y por eso Dios lo capacitó 40 años. Pero cuando le iban a adorar, él se puso el velo para que no lo vean a él. Y dice que cuando él subía allá, se quitaba el velo para estar en la presencia de Dios. Porque frente a Dios no velo, frente a los hombres sí hay que ponerse el velo. Amén. Amén. Oh, los ministros que preparamos al pueblo bien dispuesto, tenemos que tener un velo, una sábana bien grande para arroparnos. ¿Tú sabes cómo se llama el velo mío? Se llama la justicia de Cristo. El manto sin mancha y sin contaminación. Hace un tiempo para acá que el Señor me dio una instrucción en mi oración personal. Si usted quiere adoptar eso, adóptelo, pero no como una religión. Después de dar gracias a Dios cada día por Jesucristo, porque yo aprendí de Pablo, demos gracias a Dios siempre por Jesucristo. Y después comienzo a mencionar todo lo que Él ha hecho. Y le digo: Señor, ya te lo dije ayer, pero no me importa. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Y después digo: Señor, ahora lávame con su sangre, santifícame en su sangre, purifícame en su sangre. Y después le digo: Señor, ahora fortaléceme con el poder de su resurrección. Y después digo: y ahora avívame en el Espíritu Santo, y que yo viva en el Espíritu en este día, le digo al Señor. Pues debiéramos siempre de tirarnos el manto de la gracia, que es el manto de la justicia del Señor, para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez, pero también para que no se vea el don de Dios que está en nosotros. Porque si un hombre como Juan, instruido en la revelación, que escribió el libro Revelación, se postró 2 veces, no una vez, 2 veces delante del ángel, ¿qué me puede pasar a mí? Cuando yo comencé el ministerio, encontramos un hombre que había venido del lugar donde yo venía, yo no lo conocía, y fuimos 2 o 3 que veníamos de allá y conocimos a este hombre, y este hombre, que era un
no era evangélico, era de esa denominación, pero tenía un don tremendo, profético, y decía cosas allí. Y yo viendo el don, literalmente casi me tiro a los pies de él. Y después me di cuenta que había sido brujo y que todas las cosas era brujería. Pero frente a lo sobrenatural, ¿sabe lo que dice el Salmo 104? Que la unción hace brillar el rostro. Por eso es un peligro un ministro soltero que está ungido. La unción hace brillar el rostro. O sea, lo espiritual apela, impresiona. Y es así como es humano adorar a los demás, es humano querer que nos adoren. Y yo digo con la autoridad del Señor, que el Señor reprenda esos dos espíritus. Porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás y solamente Él será el objeto de tu adoración. Aleluya. Amén. Ahora, para preparar el camino al Señor, Juan tenía el espíritu y el poder de Elías. Tú y yo tenemos el espíritu y el poder de Cristo. El carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo, la imagen de Cristo, el cual sopló sobre los 12 y sean llenos del Espíritu Santo, y como me envió el Padre los envío yo. Somos la extensión del ministerio de Cristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo. No estamos huérfanos ni solos. Tenemos al Consolador. Tenemos la palabra profética más gloriosa, más permanente. Tenemos toda la historia de la revelación de Dios. Tenemos el testimonio de los patriarcas, el testimonio de los profetas, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los mártires, el testimonio de los reformadores, el testimonio de aquellos que dieron sus vidas por Cristo. Estamos equipados. Y el Señor eligió este mensaje porque este mensaje ni es nuevo. No ha sido la única vez que Dios nos lo ha predicado, ni será la última vez, porque el Señor va a estar cada cierto tiempo repitiendo a la iglesia: tu misión es la misma de Juan el Bautista, prepárame un pueblo bien dispuesto para mi venida. Y ahora Dios está hablando de el carácter de el mensajero. ¿Cómo debe ser el mensajero? Miren lo que dice ahí, en la última parte del versículo 17. Dice: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oigan bien, para preparar a un pueblo bien dispuesto. Para alguien preparar a un pueblo bien dispuesto, él tiene también que estar bien preparado y estar bien dispuesto. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Se sobreentiende que el maestro tiene mucho más que los discípulos. Así pasa. Aún lo natural. Solamente alguien que tenga 4 años de universidad puede enseñar en la secundaria, ¿o no? Y en la primaria. Y alguien con una maestría puede enseñar a alguien que tiene un bachillerato o una licenciatura, 4 años de universidad. Y un doctorado puede enseñar a alguien que tiene una maestría. Se sobreentiende que el maestro esté más capacitado que el discípulo. ¿No es así? Pues espiritualmente es lo mismo. Ningún pueblo crecerá más que sus sacerdotes, dice un dicho. Ningún pueblo va a crecer más que sus ministros. Eso es un reto de Dios. Un reto. Pero yo no estoy hablando ahora de un crecimiento
teológico, doctrinal, bíblico. Estoy hablando de una capacidad espiritual o de capacidades espirituales. Por eso es importante. O sea, ¿saben ustedes? Hay varias cosas que me llaman, por eso me estoy deteniendo. Hay mucho que decir, pero me estoy deteniendo en esto porque es muy importante. Porque yo estoy seguro que usted piensa que yo estoy hablando a los ministros. No, yo estoy hablando a todos ustedes, porque todos ustedes, por ser iglesia de Cristo, tienen la misma misión de Juan el Bautista. Todos fuimos llamados a preparar el camino al Señor. Eso dice el Señor. Entonces, yo digo una cosa. Wow. ¿Por qué Dios, para preparar el camino, el Señor Jesús eligió el manto de Juan el Bautista? O sea, de Elías y de Eliseo. Wow. Si ustedes estudian la historia bíblica, la historia de Israel, de las 10 tribus, como yo dije el domingo, que en más de 200 años no hubo un solo rey que sirviera al Señor, no hubo un solo tiempo. Miren, tan mal estaba el pueblo de Israel, que cuando en el año 722 antes de Cristo los asirios destruyeron a Samaria y se llevaron a las 10 tribus, a las naciones, y quedó solamente un remanente allí. Unos años después, 10 o 12 años, no recuerdo ahora bien, pero unos 2 o 3 años después, fue que vino el avivamiento de Ezequías. Y Ezequías quiso incluir a Israel, a los que estaban en el norte, a Zabulón, a Neftalí, a Dan, y mandó correos invitándolos a la fiesta de la Pascua. Y dice que se burlaban de los mensajeros. Después de haber pasado, después que Dios lo desoló, lo mandó a la cautividad, los humilló, destruyó, quemó. Y Dios le da una oportunidad enviando un mensaje de invitación a venir a adorar a Dios, y se burlan de los mensajeros. Ahí se ve el colmo del extravío. Entonces, si el Señor eligió el manto de Elías, que fue dado para ministrar al peor tiempo y al peor pueblo de la historia del trato de Dios con su pueblo, que fue la casa de Acab, como dije, ¿por qué le da ese mismo manto al que va a preparar el camino al Señor? ¿Saben qué yo aprendo con eso? Que los contemporáneos de Cristo estaban tan desviados como los que vivieron en tiempo de Acab. Porque si no, Dios no hace eso. Dios no es loco. Él es el solo sabio Dios. Ahí está la gloria. Nadie más cuerdo que nuestro Dios. Nadie más sabio que nuestro Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia y de la ciencia. Si Él eligió el manto de Elías para el tiempo de Jesús, era porque ese pueblo estaba bien extraviado. Y saben ustedes cómo yo lo sé, porque ahí lo dice. ¿Qué dice ahí? Ahí en el versículo anterior, en el 16, pónganlo para que ustedes vean el 16. Por favor, miren el 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Muchos, no todos, muchos. Quiere decir, una parte solamente se va a convertir al Señor. La mayoría no se va a convertir al Señor. Dios preparó a Moisés, Dios preparó a Elías, Dios preparó a Eliseo, Dios preparó a David, Dios preparó a Jesús por 30 años. Dios preparó a Juan el Bautista posiblemente la misma cantidad de años, porque él y Jesús eran más o menos, se llevaban solamente 6 meses. Juan el Bautista se crió en el desierto. Ya hablé cómo era el desierto. No había comida, no había comodidad. Allí usted tiene que ser fuerte. Allí usted no puede ser emocional. Ya dije por qué. Entonces la pregunta es, yo quiero que ustedes solamente vean esto. ¿Por qué
el manto de Elías, que esa capacidad ungida le fue dada porque estaba en el peor tiempo de la rebelión, de la idolatría, de la obstinación. Y Dios le da el manto a Juan el Bautista para preparar el camino al Señor Jesús. Eso quiere decir que el tiempo de Jesús era igual que el tiempo de Acab y de Elías. Porque si no, Dios no lo hace así. ¿Por qué Dios no le dio el manto de Samuel? Que también vivió un tiempo difícil. La casa de Elí, Saúl, etcétera. Bueno, pero era otro espíritu. No sé si comunico. Tenemos que entender el contexto histórico, profético. ¿Por qué? Porque a la iglesia de este tiempo le ha tocado el tiempo más difícil de la historia de la humanidad. Nunca la humanidad había llegado al extremo que ha llegado hoy. Jamás. Alguien dijo que si Dios perdona a California, New York, Londres, tendrá que sentarse a pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Yo no me atrevería a decir eso porque Dios no tiene que pedirle perdón a nadie, pero es una manera de decir que nosotros hemos excedido en maldad a Sodoma y a Gomorra. Y a este mundo donde vivimos, donde el mal prevalece en todas sus formas y donde los demonios han salido de las guaridas del infierno para venir a engañar a los hijos de los hombres, donde el mundo le ha dado la espalda a Dios, donde la misma iglesia se ha conformado a este siglo. Y en este tiempo nos llama a Dios como el Juan el Bautista, y Dios quiere prepararnos de acuerdo al desafío, al reto de esta generación, para nosotros tener, no como yo dije, el espíritu y el poder de Cristo para poder nosotros hacer el trabajo de preparar un pueblo bien dispuesto, bien, que esté listo para la venida del Señor. Por eso Dios eligió este mensaje. Tenemos que entender, amados, tenemos que entender. Nosotros nos hemos aclimatado a este tiempo, nos hemos adaptado de tal manera que el mal ya no es mal. Las cosas, vemos las cosas, nos hemos acostumbrado tanto a ver ciertos hábitos que Dios aborrece, que ya nosotros ya no nos apela, no nos alarma. Cuando estas cosas comenzaron, quizás nos alarmábamos, ya no nos alarmamos, ya es normal para nosotros. Es parte de la cultura corrompida de esta generación. Pero lo primero que Dios hace cuando levanta un pueblo como Juan el Bautista, que primeramente lo capacita en su presencia, le da su corazón y después despierta su espíritu como Daniel. Entiende el tiempo de su visitación. No es cualquier cosa prepararle el camino al Señor. Pero lo que quiero decir es, póngame el 17, que para usted preparar tiene que estar preparado. Y para usted poder preparar un pueblo bien dispuesto, usted tiene que estar bien dispuesto también. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero que veamos un poquito el significado de la palabra dispuesto, bien dispuesto. Usted puede decir una definición porque es una palabra aparentemente conocida, pero vamos a estudiar lo que la Biblia enseña por dispuesto. Esa palabra en el griego, dispuesto. Voy a poner algunos ejemplos cómo se usa esa palabra
para sustraer la enseñanza. Por ejemplo, quiero que la persona que nos está ayudando lo hagan rapidito. Vamos a ver a Mateo 22:4. ¿Cómo se usa la palabra dispuesto? Mateo 22:4 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Esa es la palabra que se usa ahí. Es el mismo verbo que se usa en griego. En otras palabras, Dios eligió ese primer texto porque en ese primer texto Jesús está llamando a los convidados a la boda y dice: de parte mía, I am ready. Yo estoy listo. ¿Y tú, iglesia, estás listo? Miren la preparación. La comida está lista. Los toros, los animales engordados han sido muertos y todo está cocinado, preparado. No falta nada. Eso es dispuesto. No falta nada. Todo está terminado, concluido, finiquitado. Eso es dispuesto. En otras palabras, un pueblo dispuesto no solamente está preparado, capacitado, sino ese pueblo está listo para right now, para ahora, para el tiempo de Dios. Amén. Ahí está. Miren que aparece también: he preparado mi comida. En otras palabras, todo está listo. Todo está listo. El esposo está listo. El banquete está listo. Y la novia, la desposada, está lista. Porque el Señor está llamando a los convidados a la boda. ¿Entienden el sentido? Una boda preparada. ¿Saben lo difícil que es preparar una boda? Gloria a Dios que no me tocó a mí preparar mi boda. Wow. Yo no sé cómo algunos se meten en esos problemas. Si algunos se quieren seguir casando. ¿Saben lo que es preparar una boda? Lo complicado que es. ¿Saben uno de los consejos que yo les doy a los que se casan? Los que se han casado saben que se lo digo. Les digo: disfruten su boda. Disfrútenla. Una sola vez se van a casar. Espero que disfrútenla. Y yo les digo: no se preocupen tanto. Que si las flores, que si esto, que si aquello, que si aquello. Olvídense de esas cosas o detalles. Que si el músico que va a tocar, qué sé yo. No. Disfruten su boda. ¿Saben por qué? Porque una boda es tan complicada, hay que preparar tantas cosas. En el tiempo bíblico, la costumbre era que ellos hacían el contrato de boda. Y el esposo se iba. Se desposaban. ¿Recuerdan? José y María estaban desposados, estaban casados legalmente, pero no se habían juntado todavía porque estaban legalmente casados, pero el esposo se iba a preparar todo y después venía y había un amigo del esposo que preparaba, ayudaba también, que en ese caso era Juan el Bautista. Y entonces esa es la idea. Esa es la idea de Mateo 25, cuando el Señor viene a medianoche, la misma. Llegó el esposo, salgan a recibirlo, la misma. Es la misma figura, la misma ilustración. El cielo está preparado. Amén. Y la iglesia está preparada. Amén. ¿Entienden la idea
Ahí entra en detalles. Ya la comida está lista, los animales engordados. Y Jesús puede seguir mencionando tantas cosas. Porque ahí dice, volvió a enviar. Ustedes saben que envió a otros antes. Otro ejemplo donde se usa esa palabra, Lucas 22, 23. Este es la jactancia y la autoconfianza de Pedro, pero lo podemos usar. 33. Perdón. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Era verdad? Fíjate, yo en realidad estoy citando estos textos para que ustedes vean el significado de la palabra, pero Dios está aprovechando para enseñarnos. Porque las bodas, lo que requiere una boda, y Jesús dijo, está todo preparado, solamente tienen que venir los convidados. Ahora, miren a Pedro. ¿Estaba Pedro listo, preparado, hermanos? Wow, estaba autoengañado. Usted puede decir, yo estoy listo, yo estoy dispuesto. Y ustedes saben lo que el Señor le dijo después. Ay, Pedrito, Pedrito, el diablo te me ha pedido para zarandearte. Yo estoy hasta orando por ti para que tu fe no falte. Aunque todos estos te negaren, Pedro, no te digo que el año que viene, esta noche antes que amanezca, tú cantarás negación antes que cante el gallo. 3 veces, no una vez, 3 veces. Pero él le dijo, yo estoy dispuesto. No estaba dispuesto. Diga, no estaba dispuesto. Es un ejemplo para nosotros. Esa es la palabra que se usa ya para hablar de un pueblo bien dispuesto. Es un pueblo que debe estar como la boda de Cristo, dispuesto. Como estuvo Cristo cuando dijo, Señor, yo no quiero, si es posible que pase de mí esta cosa, pero no sea como yo quiero. Yo estoy dispuesto, yo voy para allá, para la cruz yo voy, porque esa es tu voluntad, oh Dios. Eso es bien dispuesto. Otro ejemplo, Tito 3:1. Primeramente tenemos que entender la palabra dispuesto para después entrar a, no será hoy ya, pero después, pero entendemos la palabra. Tito 3:1, está hablando aquí de los ministros. Dice aquí, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que queden dispuestos a toda buena obra. Wow. ¿Dispuestos a qué? A toda buena obra. Wow. Usted se puede detener, dispuesto para toda buena obra. Qué hermoso es tener personas dispuestas. Usted lo llama a las 4 de la mañana. Mira, perdóname la hora que te estoy llamando, pero tú sabes, no se preocupe, pastor. Yo estoy listo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A qué voy? ¿Cuál es? No, pero yo, ¿qué tiempo tengo que estar ahí? Wow. Y uno anda con tanto cuidado pensando que uno pues está siendo inoportuno. Pero esa persona tiene una disposición de corazón. Y no importa lo que haya que hacer, yo estoy aquí. Y esa disposición no es para darme la buena voluntad del pastor o del hermano, de la persona. No, es una disposición del corazón. Por eso se llama dispuesto, valga la redundancia, una disposición. Es una actitud del corazón. ¿Entendemos eso? Hechos 21:13. Otra ocasión que se usa la palabra. Hechos 21:13. Dice entonces Pablo respondió,
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Esto fue cuando Agabo tomó el cinto de Pablo y dijo: así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Irá a Jerusalén y allá va a sufrir cárceles y prisiones y azotes y otras cosas. Y dice Lucas, cuando escuchamos aquello, porque también otros profetas decían lo mismo: quisimos persuadirlo que no fuera, pero Dios le había dicho a Pablo todo el camino. Le dijo tú tendrás que ir a Roma, tú pasarás por Jerusalén y tú vas a sufrir eso. Ya Pablo lo sabía, pero ahora se lo reveló Dios a los profetas y querían detener a Pablo, porque muchas veces creemos que la profecía es para evitarnos el problema. No, la profecía es para prepararte para hacer frente al problema. No para que tú corras del problema, sino para que tú estés dispuesto, listo, capacitado, idóneo para administrar esa crisis, triunfante, victorioso en Cristo Jesús. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estaba Pablo ready to go? Igual que Pedro. No, ese sí estaba listo de verdad. Este no era un palabrero. No, este sabía que en realidad estaba listo. Estaba dispuesto a morir por Cristo. Amén. Y miren el versículo que sigue. A ver, lo que sigue diciendo: y como no le pudimos persuadir porque estaba dispuesto, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Con hombre así hay que desistir. Hágase la voluntad del Señor. Yo conozco uno. Conozco uno. A ver, hermano Hugo, es difícil desistir, cuando Dios te manda a hacer algo. Ay, Señor, cuando un hombre está dispuesto, a mí no me importa lo que pase, tengo que ir, tengo que obedecer. Wow. Wow. Estoy dispuesto. En los dos casos que citamos, mira, hermano, hay personas que no están ni siquiera listos para ir a un banquete de una boda y se excusan, pero hay quienes están listos para morir por el Señor y sufrir por el Señor. Wow, ¿ven el contraste? ¿Saben que a ti te inviten a un banquete del Señor donde hay toros preparados, hay cuanta carne y hay vino y hay de todo? Y tú pones una excusa porque tú no estás listo, porque hay otras cosas que son de más importancia. Estoy hablando del contexto. Pablo dice: no, Dios me dijo que tenía que llegar a Roma porque había un propósito en Roma, pero antes de ir a Roma yo voy a ser probado en Cesarea. Y duró 2 años allí encarcelado y sufrió. Y él sabía, Dios se lo advirtió, pero él estaba dispuesto. Desistimos, ya deja eso. Deja ese hombre ya. Ese hombre no hay quien lo pare. Ese hombre no hay quien lo pare. Wow. Estos tienen el espíritu y el poder de Cristo. Amén. El mártir del Gólgota. Aleluya. El héroe de Dios. Amén. El que no le temió a nada. Aleluya. O sea, nuestro Salvador. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Quiero leer este texto donde se usa esa palabra. Estamos estudiando primeramente qué significa la palabra en el griego original, porque en castellano usted la puede decir, ¿va? Pero aquí con ejemplos bíblicos. Este versículo 2 de Timoteo 2:21 me gusta.
Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué palabra! Ya yo me voy con esa esta noche. ¡Wow! Nadie está dispuesto si no está limpio. Nadie resbalando puede sacar a los pecadores de las aguas asquerosas del pecado. Nadie que esté resbalando puede sacar a alguien que está caído, porque él también está caído. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado, separado, útil al Señor. ¿Y qué? Ahí está la palabra otra vez. Dispuesto. Yetoimazo. Dispuesto para toda buena obra. Amén. Toda buena obra. Dispuesto. Dispuesto es preparado, pero no solamente capacitado. Yo voy a, en los minutos que me quedan, darte algunos ejemplos para que tú entiendas una cosa aquí. A ver cómo el Señor me ayuda a decirte una cosa. Hay una diferencia entre preparación y disposición. ¿Qué yo dije? Tú puedes estar capacitado, preparado y no estar dispuesto. Y tú puedes estar dispuesto, pero no estás preparado. Hay una diferencia. Pero la palabra dispuesto en el original significa las dos cosas: estar capacitado y estar dispuesto, listo, idóneo, apto. Es pronto para hacer lo que hay que hacer. Wow, pronto. A ver, aquí hay un texto, a ver si está por aquí, de Pablo en Roma. Creo que es el 1:5 o el 1:15 de Romanos. Vamos a ver si encontramos a ese texto en Romanos. Es 1:5 o 1:15, donde Pablo dice: dispuesto estoy a ir a vosotros. Dice: así que en cuanto a mí, ahí estoy, pronto estoy. Dice aquí: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Dios. Esa es la palabra, me gusta esa palabra, pronto. Porque estar dispuesto es listo, pronto, pronto, pronto. En otras palabras, no es cuando yo pueda, no es cuando yo quiera, no es cuando me llamen, no es cuando me empujen, no cuando me convenzan. Yo estoy pronto. Estoy listo ahora, right now. Habla que tu siervo oye, Señor. Pablo había sido capacitado por el Señor no solamente en las revelaciones, sino en el campo de labor con todas las persecuciones. Y ustedes saben lo que Pablo sufrió, y los azotes y sin medidas, y los falsos hermanos, y peligros de cuchillos, de ladrones, etcétera, etcétera. Y ese hombre capacitado, que Dios le había dicho que iba a ir a Roma, dice: yo pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí esa palabra pronto es dispuesto, el mismo verbo que estamos estudiando. Y me gusta esa palabra porque es que define mejor lo que es dispuesto.
Dispuesto es alguien que está ahí, como el que está en la carrera y está esperando que el pito suene. Ahí, eso es dispuesto. Ya duré años preparándome para la carrera. Llegó el momento de la olimpiada, llegó el momento de la competición y yo estoy ahí con los demás y están ahí. Yo estoy esperando el sonido, el disparo, el pito. Así estoy. Eso es dispuesto. Ahí, ay Señor, ahí viene el Señor. Ahí. Estoy dispuesto a predicar. Estoy dispuesto ahí. Estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a lo que venga. Estoy pronto. Es como en el ejército estar en las reservas. Cuando lo llaman, usted, ay, que mire, que John, que por qué no lo deja para mañana, la semana que viene. Yo no sabía, sargento, que usted me iba a llamar. No. Eso no existe en el ejército, ¿cierto? ¿Entienden lo que es pronto, listo? Estoy esperando el sonido de la trompeta. Estoy sonando. Ay Señor, aquí estoy. Ay Señor, ya manda el pito ese, que ya estoy listo aquí. Tengo tantos años preparándome para esto. Tiene que llegar el momento. ¡Aleluya! Amén. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay una diferencia entre preparación y disposición. Pero el tiempo se acabó. Y aquí hay tanto que decir. La preparación es la capacitación, la destreza, la habilidad que adquiero a través del entrenamiento, el conocimiento, el desarrollo de las habilidades. Pero la disposición es otra cosa. Es una aptitud y actitud del corazón de una persona. ¿Saben la diferencia entre aptitud y actitud? Aptitud es tener una capacidad para algo. Actitud es tener una disposición para algo. Y la palabra que estamos estudiando incluye las dos cosas. Aptitud y actitud. Cuando Pablo dijo estoy pronto a ir, él estaba listo. Cuando Pablo dijo yo no solamente estoy dispuesto a sufrir y a morir, ya estaba capacitado para eso. Escuchen, ministros, el reto es grande. Prepararle a Dios en esta generación un pueblo bien dispuesto, capacitado en la escuela del Señor y que tenga también la disposición. Que ese pueblo que está preparado no solamente en la capacitación, como dije, del atleta que tiene años haciendo ejercicios, esa es la preparación. Ahora viene la disposición. Usted lo ve que se ponen nerviosos así. Así están. Y así están los siervos de Dios que aman la venida del Señor y que entienden el tiempo. Están así. Ay Señor, solamente da la orden, Señor. Ay Señor, toque esa trompeta, Señor. Ay Señor, ¿hasta cuándo, Señor?
lo dije al principio, lo voy a terminar, ya que Dios ha usado al pastor Andrés para hablarnos del amor. Y yo voy a hablar la próxima ocasión la diferencia entre motivo e incentivo. Porque en la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente un motivo. El amor de Cristo nos constriñe. Amén. Vamos a hacer la diferencia entre motivación e incentivos. Porque los incentivos son importantes, pero sin el motivo del amor no valen nada. Y hay muchos que necesitan todos los días que lo estén incentivando. Y son como el que lo tienen que enchufar para como hacen con el celular, para cargarlo. Porque si no lo cargan no funcionan. ¿Sabe una diferencia entre incentivo y motivo? Que el motivo está adentro y el incentivo está afuera. Te dejo con eso para la próxima, para ser continuado. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Vengan los músicos. ¿No están dispuestos? Yo no los veo ahí. ¿Qué pasa? ¿Tendré que ir a buscarlos o vienen? Aleluya. ¿Para qué tantos años amanecer de la esperanza? Preparándonos cuando carecemos de disposición. Dios quiere disposición porque ya nos dio preparación. Tenemos años siendo capacitados. Ahora Dios quiere disposición para hacer lo que nos mandó a hacer. Mira, no hay disposición ni siquiera para pararse. Aleluya, mira. La Biblia dice que hay que provocarlos al amor y a las buenas obras. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Perdónenme, hermanos, pero yo sé que ustedes no se pararon porque quieren seguir. Y eso es disposición. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios les dio una canción a ustedes ahí porque cantamos: Dios hablaba a su pueblo, aleluya. Su palabra es verdadera, aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Lo nuestro es motivo con incentivo. Preparación con disposición. Amén. Abre
al Señor, escuche al Señor. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Su palabra es verdadera, aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren disponerse para Dios esta noche? Aleluya. Miren que no dije que Dios nos capacita. Ya estamos capacitados. Tantos años recibiendo palabra de Dios. Ahora que está dispuesto, levantemos nuestras manos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos. ¿Cómo nos hablas? Qué claridad, Dios mío. Oh Padre, Dios Santo. Padre, ayúdanos, Señor. Si fue difícil para Elías en aquella generación, si fue difícil para Juan en aquella generación, cuán difícil es esta generación. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Cuántos mensajes hemos recibido. Este no puede ser olvidado. Es capital. Es urgente. Es apremiante. Es oportuno. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. No queremos que la palabra no nos emocione en el momento. Queremos que la vida responda a esa palabra. Queremos una disposición, no solamente de la mente, del corazón, Señor. Danos disposición del corazón. Como David decía en la adoración, mi corazón está dispuesto, Dios. Mi corazón está dispuesto. Dile a Dios, mi corazón está dispuesto, Señor. Que sea verdad, Dios mío. Porque queremos salir de tu casa con esa idoneidad, con esa impartición, con ese logro. Queremos estar preparados y dispuestos, Señor. Motivados e incentivados. Encendidos, Señor. Bendícenos, llévanos bien a nuestros hogares con tu bendición, Señor. Mi hermano, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Yo ruego al Señor Dios bueno, grande y poderoso, que te dé no solamente la preparación, sino la disposición de tu corazón, para que tú seas un instrumento de Dios en esta generación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.